¿Cuáles son las causas para que en medio del panorama global haya buenas perspectivas para esta región? Hola Valentina, muchas gracias por tenerme en el programa. A ver, yo creo que el Fondo Monetario encontró dos cosas que hemos encontrado los analistas también, los analistas del mercado, pues, que es que Latinoamérica en gran parte es una región que funciona como despensa para el mundo. O sea, Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Argentina exportan una cantidad de granos al mundo, eso es muy importante. Colombia exporta una cantidad de ganado, digamos, y el precio de la carne se ha incrementado de una forma muy fuerte. Muchos alimentos, los precios de los alimentos están más altos y además los precios de los minerales también están mucho más altos. En gran parte por una demanda muy fuerte digamos, el cambio en la matriz energética del mundo, por el cambio climático. Eso le ayuda mucho a Perú, le ayuda a Chile, etcétera. Y por último, en los precios del petróleo mucho más altos que le ayudan a países como Colombia en este sentido. Entonces, a pesar de la pésima noticia, digamos, de mayor inflación y de esa crisis tan horrible que estamos viviendo en Ucrania, a pesar de eso que implica una disminución del crecimiento global, pues hay una parte relativamente positiva para Latinoamérica porque es un exportador neto de commodities, ¿no? Y entonces eso nos está ayudando. Justamente usted lo estaba mencionando, este fenómeno de una proyección positiva para la región vendría acompañado de una fuerte presión inflacionaria. El encarecimiento de los precios sería del 11,2% en 2022. ¿Qué tan difícil será manejarla? Pues a ver, una cosa que es muy importante que sepa la audiencia, Valentina, y es que Latinoamérica comenzó su proceso de ajuste monetario, mejor dicho, de incrementar las tasas de interés mucho antes de lo que comenzó el resto del mundo. Digamos, en ese sentido, fueron los bancos centrales más responsables para tratar de controlar la espiral inflacionaria. Por ejemplo, en Brasil las tasas de interés, el Banco Central de Brasil ha incrementado las tasas de interés en más de un 9%. Entonces, digamos, ha habido un incremento fuerte y nosotros en el mercado pensamos que eso va a ayudar a evitar que se suba demasiado más la inflación. Es más, por ejemplo, en el caso nuestro en XP, nosotros pensamos que la inflación comienza a bajar en la mayoría de los países de Latinoamérica entre abril y mayo. Es muy difícil dar exactamente el momento, pero entre abril y mayo debería comenzar a bajar un poco y eso asumiendo obviamente que el conflicto entre Ucrania y Rusia no se deteriora mucho más, que Dios mediante sea la realidad, ¿no? Entonces eso ayudaría a que las familias en Latinoamérica tuvieran que pagar un poco menos por su mercado. Pero puntualmente tomando el ejemplo de Brasil, hay perspectivas a la baja por el endurecimiento de la política monetaria y la misma inflación. ¿Ese caso se podría repetir en economías vecinas? Es decir, ¿cómo puede repercutir la situación de Brasil en la región al ser una de las economías más grandes? Pues paradójicamente Brasil, el Fondo Monetario Internacional incrementó la expectativa de crecimiento en Brasil porque la había bajado bastante en enero anterior y la economía se comportó un poco mejor a lo que se esperaba. Ahora, aquí hay muchos riesgos, Valentina, y el mismo Fondo Monetario lo dice, si no estoy mal, en la página 15 del documento. Dice, en esta situación es tanto el nivel de incertidumbre porque mira, Valentina, Dios mediante esta tragedia tan horrible entre Ucrania y Rusia se acaba en 15 días. Si se acaba en 15 días, yo creo que la situación cambia radicalmente para bien, porque Rusia y Ucrania son unos grandes productores de commodity, pues de minerales, de petróleo y de granos, y eso cambiaría mucho la dinámica. Si esto se empeora, que también dice el Fondo Monetario Internacional podría pasar, pues entramos en un escenario, la famosa estanflación, porque Europa tendría que comenzar a racionalizar la energía, por ejemplo. Ver a Alemania en una situación como la que tuvo Colombia hace 20 años, que tocaba pagar los generadores, ¿no? Entonces, todas estas cosas, Dios mediante, no se ven, pero en el escenario base, que es el que utiliza el Sí. Fondo Monetario Internacional, deberíamos estar con una caída de la inflación de aquí a final de año.